Maze Runner, correr o morir. Capítulo 45. Según el reloj de Thomas, era media mañana cuando Minho y él cruzaron la puerta del oeste e ingresaron al área. Estaba tan cansado que quería echarse ahí mismo y dormir una siesta. Habían permanecido en el laberinto unas 24 horas. Sorprendentemente, a pesar de la luz mortecina y de que todo se estaba viniendo abajo, la actividad en el área parecía estar desarrollándose con toda normalidad, tanto el trabajo en la granja como la jardinería y la limpieza. Algunos chicos notaron de inmediato la presencia de los corredores y Newt no tardó en aparecer. «Ustedes son los primeros en llegar», les anunció. ¿Qué pasó? Thomas sintió que se le partía el corazón al ver el brillo de esperanza en su rostro. Era obvio que pensaba que habían descubierto algo importante. «Por favor, díganme que tienen buenas noticias». Los ojos de Minho estaban como muertos, con la vista clavada en algún lugar en la distancia gris. «Nada», respondió. «El laberinto es una maldita broma». Newt miró a Thomas, confundido. ¿De qué está hablando? «Solo está desanimado», explicó con un gesto de desgano. «No encontramos nada distinto, los muros no se movieron, no hay salidas, nada». ¿Anoche vinieron los penitentes? La expresión de Newt se oscureció y sacudió la cabeza. Sí. Se llevaron a Adam. No sabía de quién se trataba y se sintió culpable de su indiferencia. Uno más, pensó. Quizás Gally tenía razón. Antes de que Newt pudiera agregar una palabra, a Minho le dio un ataque y perdió el control. «Estoy harto de todo esto», exclamó, escupiendo hacia la hiedra con las venas del cuello a punto de estallar. «Ya está. Se acabó», gritó, quitándose la mochila y arrojándola al suelo. «No existe una salida. Nunca la hubo y nunca la habrá. Estamos jodidos». Con la garganta seca, Thomas observó a su compañero que se alejaba furioso hacia la finca. Su rostro revelaba preocupación. Si Minho dejaba de pelear, todos estarían en un gran problema. Newt se quedó callado y dejó a Thomas enfrascado en sus pensamientos. La desesperación flotaba en el aire como el humo denso y áspero de la sala de mapas. Una hora después, los otros corredores ya estaban de regreso. Por lo que Thomas pudo escuchar, no habían encontrado nada y, a la larga, se habían dado por vencidos. Casi todos los trabajadores habían abandonado su tarea y deambulaban por el área con caras apesadumbradas. Sabía que la única esperanza que les quedaba era el código. Tenía que revelarles algo importante. Sí o sí. Luego de vagar sin rumbo escuchando las historias de los otros corredores, decidió sacarse el desaliento de encima. «Teresa», dijo adentro de su mente, cerrando los ojos como si eso activara la comunicación. «¿Dónde estás? ¿Descubrieron algo?» Luego de una larga pausa sin respuesta, ya estaba por renunciar. «¿Tom? ¿Me hablaste?» «Sí», respondió, contento de haber hecho contacto nuevamente. «¿Me oyes? ¿Estoy haciéndolo bien?» A veces se escucha un poco entrecortado, pero se entiende. Es medio alucinante, ¿no? Pensó que, en realidad, ya se estaba acostumbrando. No está del todo mal. ¿Siguen todavía en el sótano? Vi a Newt pero luego volvió a desaparecer. Aún estamos aquí. Newt llamó a 3 o 4 habitantes para que nos ayudaran a calcar los mapas. Creo que ya hemos resuelto todo el código. Su corazón comenzó a latir rápidamente. ¿En serio? Ven para acá. Ya voy. De pronto, no se sentía tan agotado. Una hora después, los otros corredores ya estaban de regreso. Por lo que Thomas pudo escuchar, no habían encontrado nada y, a la larga, se habían dado por vencidos. Casi todos los trabajadores habían abandonado su tarea y deambulaban por el área con caras apesadumbradas. Sabía que la única esperanza que les quedaba era el código. Tenía que revelarles algo importante. Sí o sí. Luego de vagar sin rumbo escuchando las historias de los otros corredores, decidió sacarse el desaliento de encima. «Teresa», dijo adentro de su mente, cerrando los ojos como si eso activara la comunicación. «¿Dónde estás? ¿Descubrieron algo?» Luego de una larga pausa sin respuesta, ya estaba por renunciar. «¿Tom? ¿Me hablaste?» «Sí», respondió, contento de haber hecho contacto nuevamente. «¿Me oyes? ¿Estoy haciéndolo bien?» A veces se escucha un poco entrecortado, pero se entiende. Es medio alucinante, ¿no? Pensó que, en realidad, ya se estaba acostumbrando. No está del todo mal. ¿Siguen todavía en el sótano? Vi a Newt pero luego volvió a desaparecer. Aún estamos aquí. Newt llamó a 3 o 4 habitantes para que nos ayudaran a calcar los mapas.
Creo que ya hemos resuelto todo el código. Su corazón comenzó a latir rápidamente. ¿En serio? Ven para acá. Ya voy. De pronto, no se sentía tan agotado. Capítulo 46. Thomas no quiso hablar con nadie durante el resto del día. Teresa trató de verlo varias veces, pero él repetía que no se sentía bien y que deseaba estar solo en su refugio del bosque. Necesitaba tiempo para dormir y también para pensar un poco. Estaba seguro de que debía existir algún secreto oculto dentro de su mente que los ayudaría a decidir qué camino tomar. Pero en verdad, estaba juntando fuerzas para lo que había planeado hacer esa noche, intentando convencerse de que era lo correcto. Tal vez, lo único que podía hacer. Además, estaba absolutamente aterrorizado y no quería que los demás lo notaran. Finalmente, cuando el reloj le mostró que ya había llegado la hora, se fue a la finca con todo el grupo. No se había dado cuenta de lo hambriento que estaba hasta que comenzó a comer las galletas y la sopa de jitomate que Sartén había preparado a toda prisa. A partir de ese momento, tenía por delante otra noche sin dormir. Los constructores habían cerrado con tablas los huecos dejados por los penitentes al llevarse a Gali y a Adam. Pensó que el trabajo parecía hecho por un ejército de borrachos, pero daba la impresión de que resistiría. Albi también se encontraba allí, con la cabeza vendada, pues ya se sentía mejor. Él y Newt ordenaron a los habitantes que rondaran todas las noches el lugar en donde dormían. Thomas terminó en la gran sala de la planta baja de la finca con los mismos chicos con los cuales había estado 2 noches antes. El silencio pronto se instaló en la habitación, aunque no quedaba claro si era porque todos estaban en realidad dormidos o simplemente asustados, deseando que las criaturas no regresaran. A diferencia de la otra vez, a Teresa se le había permitido quedarse en el edificio con el resto de los habitantes. Se hallaba cerca de él, acurrucada bajo 2 mantas. Tuvo la sensación de que ella había logrado conciliar el sueño. De verdad. Pero él no podía dormir, aunque sabía que su cuerpo se lo pedía con desesperación. Hizo un gran esfuerzo por mantener los ojos cerrados y relajarse, pero no tuvo suerte. La noche transcurría lentamente y el nerviosismo de la espera era un gran peso sobre su pecho. De pronto, como todos habían esperado, se oyeron los horrorosos sonidos mecánicos en el exterior. Había llegado la hora. Se agruparon contra la pared más alejada de la ventana, haciendo lo imposible por mantenerse callados. Thomas se apartó en un rincón junto a Teresa, con los brazos alrededor de las rodillas y los ojos clavados en la ventana. La realidad de la terrible decisión que había tomado le oprimía el estómago como si hubiera recibido un golpe. Pero sabía que seguramente todo dependería de eso. La tensión iba en aumento. Los habitantes estaban mudos, no se movía ni un alma. Un roce distante del metal contra la madera sonó por toda la casa. Pensó que un penitente debía de estar trepando por la pared trasera de la finca, en el lado opuesto de donde ellos se encontraban. Unos segundos después, se escucharon más ruidos que venían de todas las direcciones. El más cercano se oyó fuera de la ventana. El aire del recinto pareció congelarse. Apoyó los puños contra sus ojos, temiendo el horror que se avecinaba. Una explosión de maderas despedazadas y vidrios rotos en el piso de arriba sacudió toda la casa como si se tratara de un trueno. Quedó paralizado mientras escuchaba algunos alaridos, seguidos de pisadas que huían. Fuertes crujidos y gemidos anunciaron que una horda de habitantes se dirigía hacia el primer piso. Atraparon a Dave. Gritó alguien, con la voz atravesada por el terror. En el dormitorio de Thomas nadie movió un músculo. Sabía que todos se sentían culpables por el alivio que experimentaban al comprobar que, al menos, no les había tocado a ellos. Quizás estarían seguros por una noche más. Se habían llevado un chico por vez durante 2 noches seguidas y los habitantes habían empezado a creer que lo que Gali había dicho era verdad. Thomas dio un salto al escuchar un estruendo justo del otro lado de la puerta, acompañado de aullidos y madera que se astillaba, como si un monstruo con mandíbula de hierro se estuviera comiendo todo el hueco de la escalera. Un segundo después, vino otro estallido de madera que se partía, la puerta del frente. El penitente había atravesado toda la casa y ahora se marchaba. El miedo se apoderó de él, era ahora o nunca. Se incorporó bruscamente, fue hasta la puerta de la habitación y la abrió de un golpe. Escuchó que Newt gritaba, pero no le prestó atención y corrió a lo largo del pasillo esquivando cientos de trozos de madera desparramados por el piso. En el lugar donde había estado la puerta, ahora podía ver un gran orificio con los bordes dentados que se abría hacia la noche gris. Lo atravesó velozmente y salió al área. «Tom», gritó Teresa en su cabeza. «¿Qué estás haciendo?»
Ignoró la pregunta y continuó su carrera. La criatura que llevaba a Dave, un chico con el cual nunca había hablado, se deslizaba con sus púas hacia la puerta del oeste, agitándose y emitiendo zumbidos. Los otros monstruos ya se habían reunido en el patio y siguieron a su compañero hacia el laberinto. Sin vacilar y sabiendo que los demás pensarían que eso era un suicidio, se apuró hasta ubicarse en medio de la manada de penitentes. Tomados por sorpresa, estos titubearon unos segundos. Saltó sobre el que tenía a Dave, trató de liberar al chico con un movimiento brusco, esperando que el monstruo buscara vengarse. El alarido de Teresa en su mente sonó con tal fuerza que le pareció que un puñal le había perforado el cerebro. 3 penitentes se lanzaron en tropel hacia él revoleando sus largas pinzas y agujas. Sacudió frenéticamente los brazos y las piernas, bloqueando las horribles garras de metal y arrojando patadas a la asquerosa grasa burbujeante que cubría a las criaturas. No quería que se lo llevaran como a Dave, solo que lo pincharan. El ataque implacable de las bestias se intensificaba y sintió que el dolor atravesaba todo su cuerpo. Los pinchazos de las agujas le confirmaron que su plan había resultado. Lanzando gritos, comenzó a patear y retorcerse por el suelo, tratando de alejarse. Siguió luchando y, en un desborde de adrenalina, encontró finalmente un espacio abierto a través del cual, una vez de pie, salió huyendo con todas sus fuerzas y agilidad. Apenas estuvo fuera del alcance de los penitentes, ellos abandonaron la pelea y se perdieron dentro del laberinto. Thomas se desplomó aullando de dolor. Newt apareció de inmediato junto a él, seguido de cerca por Chuck, Teresa y varios más. Lo levantó de los hombros, tomándolo por debajo de ambos brazos. «Sujétenle las piernas», gritó. Parecía que el mundo daba vueltas. Sentía náuseas y estaba mareado. Alguien, no podía decir quién, obedeció la orden de Newt. Lo transportaron por el patio, entraron a la finca por la puerta delantera y lo depositaron en el diván de una de las habitaciones. Todo seguía girando sin parar. «¿Qué estabas haciendo?», le preguntó Newt desesperado. «¿Cómo puedes ser tan estúpido?». Tenía que hablar antes de perderse en la oscuridad. «No, Newt, tú no comprendes». «Cállate», le ordenó. «No gastes energía». Notó que alguien revisaba sus brazos y piernas, le quitaba la ropa y examinaba cuál había sido el daño. Escuchó la voz de Chuck y se alegró de que su amigo se encontrara bien. Uno de los dogs mencionó que había recibido más de 12 pinchazos. Teresa estaba a sus pies, apretando su tobillo derecho con la mano. «¿Por qué, Tom? ¿Por qué hiciste semejante cosa?». «¿Por qué?». No tenía la fuerza necesaria para concentrarse. Newt pidió a gritos que le trajeran el suero de los penitentes y, un minuto después, sintió la aguja en el brazo. Una ola de calor se extendió por todo el cuerpo, calmándolo y aplacando el sufrimiento. Pero el universo seguía desmoronándose a su alrededor. Sabía que desaparecería en unos pocos segundos. La habitación giraba, los colores se confundían unos con otros, agitándose cada vez más rápidamente. Utilizó toda la fuerza que le quedaba para decir algo antes de caer para siempre en las tinieblas. «No se preocupen», murmuró, esperando que pudieran oírlo. «Lo hice a propósito». Capítulo 47. Durante la transformación, Thomas perdió por completo la noción del tiempo. Comenzó de manera similar a su primer recuerdo dentro de la caja, en medio del frío y la oscuridad. Pero esta vez, sus pies y su cuerpo no parecían estar en contacto con nada. Flotaba en el vacío, con la mirada fija en un agujero negro. No escuchaba voces ni ruidos, tampoco percibía olores. Era como si alguien le hubiera robado los 5 sentidos, dejándolo en medio de las tinieblas. El tiempo se alargaba. El miedo se convirtió en curiosidad y esta, en aburrimiento. Finalmente, tras una espera interminable, todo comenzó a cambiar. Un viento fuerte se levantó a lo lejos. No lo sentía pero podía oírlo. Enseguida surgió una bruma blanca distante, parecía un tornado de humo que giraba formando un embudo tan grande que no permitía ver dónde terminaba el remolino. Luego aparecieron huracanes, que fueron absorbidos por un gran ciclón, y pasaron volando detrás de él, rasgando su ropa y su pelo como banderas destrozadas por una tormenta. La espesa bruma era como una torre gigantesca, que comenzó a acercarse hacia él, o era él el que se movía hacia ella, no estaba seguro, aumentando la velocidad a un ritmo alarmante. Donde segundos antes había podido ver la forma nítida del embudo, ahora solo quedaba una extensa planicie blanca. Entonces la niebla lo devoró. Sintió que se llevaba su mente y que los recuerdos inundaban sus pensamientos.
Todo lo demás no fue más que sufrimiento. Capítulo 48. Thomas. La voz era distante, casi un murmullo, y sonaba como el eco dentro de un largo túnel. Thomas, ¿puedes oírme? No quería contestar. Su mente había dejado de funcionar cuando ya no pudo soportar más el dolor. Temía que todo comenzara otra vez y volvía a estar consciente. Le pareció que había luz al otro lado de sus párpados, pero supo que sería intolerable abrirlos. No hizo nada. Thomas, soy Chuck. ¿Estás bien? Por favor, no te mueras, güey. De pronto, todo el pasado explotó en su mente. El área, los penitentes, la aguja punzante, la transformación. Recuerdos. El laberinto no tenía salida. La única posibilidad era algo que ellos nunca habían imaginado. Algo terrorífico. Lo invadió la desesperación. Con un gruñido se obligó a abrir los ojos poco a poco. La cara redonda de Chuck estaba allí observándolo con mirada asustada. Su rostro se iluminó de inmediato y desplegó una gran sonrisa. Se mostraba alegre a pesar de lo terrible de la situación. «Está despierto», gritó, sin dirigirse a nadie en particular. Thomas se despertó. Hizo una mueca de dolor ante la voz atronadora del chico y cerró nuevamente los ojos. «Chuck, ¿es necesario que des esos alaridos? Todavía no estoy muy bien. Lo siento, es que estoy feliz de ver que estás vivo. Tienes suerte de que no te dé un gran beso. Ni se te ocurra», masculló, abriendo los ojos otra vez. Se sentó en la cama empujando la espalda contra la pared y estirando las piernas. Le dolían mucho las articulaciones y los músculos. «¿Cuánto tiempo transcurrió?», preguntó. 3 días, contestó Chuck. «Te poníamos en el cuarto oscuro por la noche para que estuvieras seguro y te traíamos de vuelta acá durante la jornada. Pensé que estabas muerto unas 30 veces desde que todo empezó. Pero mírate ahora, estás como nuevo». Thomas sabía que eso no era precisamente cierto. ¿Vinieron los penitentes? El júbilo de Chuck desapareció de golpe. Sí, se llevaron a Sart y a un par más. Uno cada noche. Minho y los corredores han registrado el laberinto intentando hallar una salida o utilizar ese estúpido código que ustedes descubrieron, pero sin resultado. ¿Por qué piensas que las criaturas se están llevando a un larcho por vez? A Thomas se le revolvieron las tripas. Ahora sabía la respuesta exacta a esa pregunta, y a algunas otras. Lo suficiente como para haber comprendido que a veces saber era un asco. «Ve a buscar a Newt y a Alby», dijo, finalmente, a modo de contestación. «Diles que tenemos que hacer una asamblea. Lo antes posible». «¿En serio?», lanzó un suspiro. «Chuck, acabo de pasar por la transformación, ¿no te parece que hablo en serio?». Se levantó de un salto y salió de la habitación sin decir una palabra. Thomas cerró los ojos, inclinó la cabeza contra la pared y se concentró. «Teresa». Tardó un poco en responder, pero pronto pudo escuchar su voz claramente dentro de sus pensamientos, como si ella estuviera sentada junto a él. «Tom, eso fue muy estúpido. De verdad. Tenía que hacerlo», contestó. «Te odié mucho durante los últimos 2 días. Tendrías que haberte visto. La piel, las venas. ¿Me odiaste?». Estaba emocionado de que Teresa se hubiera preocupado tanto por él. Ella hizo una pausa. «Esa es mi manera de decir que te habría matado si hubieras muerto». Una repentina ola de calidez subió por su pecho. «Bueno, gracias. Supongo. Entonces, ¿cuánto recuerdas?». Tardó unos segundos en responder. «Suficiente. Lo que dijiste acerca de nosotros dos y lo que les hicimos a ellos. ¿Era cierto?». Percibió frustración en la voz de ella, como si tuviera miles de preguntas, pero no supiera por dónde empezar. «Hicimos algunas cosas malas, Teresa. ¿Averiguaste algo que nos ayude a salir de aquí?», preguntó, y parecía no querer enterarse de qué papel había jugado ella misma en todo eso. ¿La forma de usar el código? Thomas no respondió de inmediato, antes quería organizar sus pensamientos. La única posibilidad que tenían de escapar sería a través de un acto suicida. «Quizás», contestó después de unos segundos, «pero no será fácil. Tenemos que hacer una asamblea. Les pediré que te permitan estar presente. No tengo fuerzas para decir todo 2 veces». Ninguno de los dos habló durante un rato, como si una sensación de desaliento flotara en sus mentes. «¿Teresa? ¿Sí? El laberinto no tiene solución». Ella tardó mucho en responder. «Creo que ahora ya todos lo sabemos». Thomas no soportaba el dolor que había en su voz. Lo podía sentir en su mente. «No te preocupes, la intención de los creadores es que nos escapemos.
Tengo un plan. Quería darle algo de esperanza, por poca que fuera. ¿Sí? No me digas. Sí. Es terrible y algunos podríamos morir. ¿Suena alentador? Totalmente. ¿Qué es? Tenemos que... Antes de que terminara la frase, Newt entró al cuarto e interrumpió la conversación. Te lo contaré después, concluyó rápidamente. Date prisa, dijo ella y desapareció. Tommy, casi no tienes aspecto de enfermo, exclamó, sentándose en la cama junto a él. Me siento un poco mareado, pero aparte de eso estoy bien. Pensé que sería mucho peor, repuso con una sonrisa. Newt sacudió la cabeza con una mezcla de enojo y admiración. Lo que hiciste fue medio valiente y medio estúpido. Parece que tienes una habilidad especial para eso, hizo una pausa. Yo sé por qué decidiste hacerlo. ¿Qué recuerdos recuperaste? ¿Algo que nos pueda ayudar? Hay que reunir a la asamblea, respondió, acomodando el cuerpo. Sorprendentemente, no se sentía muy dolorido, solo un poco atontado. Antes de que empiece a olvidarme de algo. Sí, Chuck me contó. Lo haremos. ¿Pero qué descubriste? Es una prueba, Newt. Todo esto es una prueba. Pareció comprender. Como un experimento. No, no entiendes. Ellos nos están eliminando, observando si nos rendimos para quedarse con los mejores. Arrojándonos variables, tratando de que abandonemos. Están probando nuestra capacidad para resistir y pelear. Mandar a Teresa aquí y cortar todo fue solo la última parte, el último examen. Llegó la hora de la prueba final, escapar. Newt tenía la frente fruncida por la confusión. ¿Qué quieres decir? ¿Conoces una salida? Sí. Reúne a la asamblea. Ahora. Si te está gustando este audiolibro, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo. Gracias por escuchar.